Hola a todos, ¿cómo están? Realmente estoy súper contento de esta oportunidad, esta instancia. Eh, realmente fue mucho tiempo de mucha preparación, pero por sobre todo de mucha oración para poder compartir este contenido junto con ustedes. Estoy muy contento y muy emocionado y espero que ustedes también, de la misma forma. Estamos en esta jornada descubriendo la vida de nuestros padres verdaderos. Algunos capaz que recién están conociendo sobre la Federación de Familias y el concepto de padre verdadero ni siquiera está muy claro. Hay algunas cosas que capaz vamos a ir descubriendo durante la conferencia, durante toda esta jornada en realidad. Pero primero vamos a hacer un repaso de la última conferencia del principio divino, ¿sí? En la última conferencia del principio divino se toca sobre la segunda venida. No es el tema principal esta conferencia, pero vamos a hacer unos pequeños repasos sobre esta última conferencia, este último capítulo del Principio Divino, que nos hablaba de tres cosas, básicamente el cómo, cuándo y dónde. Capaz algunos ya lo tienen bastante sabido, capaz algunos ya lo tienen bien claro, pero va a ser fundamental para entender todo el contenido que sigue después. Así que esto nos va a llevar un repasito de más o menos unos 20 minutos, ¿sí? Cuando nosotros leemos la Biblia, ya vemos que el mismo Jesús habla de la necesidad del Señor de la segunda venida, que tiene que volver. Acá, por ejemplo, habla Juan 16:12, que Jesús decía, hay muchas cosas para enseñar, pero no lo pueden entender en este tiempo, hasta que llegue el Espíritu de la verdad, que los guiará hacia la verdad. También decía Juan 16:25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no hablaré por alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, la Biblia en sí, nosotros aprendiendo al principio y no pudimos entender, no nos expresa completamente sobre la verdad, porque quedan muchas cosas que todavía no éramos capaces de entender en ese tiempo. Pero el mismo Jesús nos habla de la necesidad del Señor de la segunda venida. Y mucha gente dice que no podemos saber el cómo, cuándo y dónde son cosas ajenas, como más que nada basado en este versículo, Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero acá es cuando el principio nos muestra este versículo y nos hace pensar en Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así como pasó con muchas cosas puntuales dentro de la Biblia, por ejemplo, los 40 días de diluvio, lo anunció antes a Noé, el acontecimiento en Sodoma y Gomorra lo anunció antes a Lot, el nacimiento del mismo Jesús lo anunció antes a los Reyes Magos, y de la misma forma, nosotros vamos a ser capaces de saber, entender cuándo va a venir el Señor de la segunda venida. Por eso, responder las preguntas de cómo, cuándo y dónde van a ser capaces en el momento que el ser humano esté preparado para recibir al Señor de la segunda venida. Y el principio divino justamente nos trae las respuestas a estas tres preguntas. Vamos a empezar con el cómo, ¿sí? Estudiando el principio divino, vemos en la tercera conferencia sobre llegada del Mesías una lección bastante importante que nos puede servir para entender este punto, que es sobre la llegada de Elías. En Segunda de Reyes 2:11 habla de que Elías subió en una carroza de fuego al cielo, ¿sí? Y después Malaquías 4:5, que es el último libro de la Biblia, nos dice, Elías tiene que volver. Y uno podría llegar a pensar, bueno, capaz que Elías viene de una carroza de fuego del cielo a la tierra. Porque justamente dice la Biblia que iba a venir antes de la venida del Mesías, y bueno, capaz que alguna persona podría llegar a pensar, tengo que esperar en el cielo la carroza de fuego, y eso iba a anunciar la llegada del Mesías. Pero el mismo Jesús, por ejemplo en Mateo 17, 11, 13, habla de que Juan el Bautista era Elías. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estuvimos hablando antes? Bueno, básicamente acá está la enseñanza, una de las lecciones que podemos sacar de este acontecimiento. Son diferentes personas, si bien tenía que volver Elías, son diferentes personas con una misma misión. Y eso podría llegar a pasar también en los tiempos del Señor de la Segunda Venida. Jesús fue crucificado, luego de 40 días eleva al cielo, se habla de la necesidad de que Jesús vuelva, y así como pasó con Elías, podemos decir que Jesús no va
no va a venir como persona, va a ser otra persona que cumple una misma misión, así como pasó antes. También incluso podemos citar versículos donde nos hablan de que el nombre del mismo Mesías va a ser diferente. Aquí tomé uno de los tres, que es Apocalipsis 19:12, que dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Obviamente nos estaba hablando sobre el Mesías. Entonces, primera enseñanza, primera cosa a tener en cuenta, en cuanto al cómo, no va a ser la misma persona, el mismísimo Jesús que se va a presentar aquí en la tierra. También lo podemos ver en el cómo, entender el cómo con lo que pasó en la primera venida de Cristo. En Daniel 7:13 se habla de que el Mesías iba a descender del cielo. Es una revelación que recibe un sueño que recibe Daniel, que ve al Hijo del Hombre descender del cielo. Pero también en Miqueas 5:2 habla que es nacido en Belén. Entonces tenemos dos clases de profecías. Y uno podría decir, bueno, o una es correcta o la otra es incorrecta. Capaz que podríamos llegar a pensar eso. Cuando vamos a los hechos, bueno, sabemos que Jesús nació en Belén. Bien, entonces significa que Daniel es falso, que el versículo de Daniel 7:13 es falso. No es falso. La cuestión es que representa algo, está simbolizando algo. Entonces, ¿qué pasó acá? Al final, el Mesías nació en la carne, pero también viene de las nubes del cielo. El tema es entender qué significa esto. En 2 de Juan 1:7 es un versículo muy interesante que podemos leer. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Que en esto haces el engañador y el anticristo. Bastante fuerte, bastante fuerte. Y hay que tener cuidado, porque capaz a veces uno podría cometer esos mismos errores en nuestros propios tiempos. También lo podemos analizar en cuanto al cómo con respecto a su misión. La misión del Mesías, nosotros la vimos cuando estudiamos el principio divino, entendemos, tiene que eliminar el pecado original, tiene que establecer el reino de los cielos y restaurar las tres bendiciones. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿cuál es la forma, cuál es el método en el cual el Mesías podría llegar a cumplir esto? Si es el mismo Jesús, por ejemplo, que viene desde las nubes, ¿será acaso que podemos establecer el reino de los cielos en la tierra, tanto como en el cielo? Porque si creemos las profecías literalmente, la tierra va a ser completamente destruida, no va a quedar nada de nosotros, los buenos van a ser elevados al cielo, y ahí tendríamos que dudar de la misión del Mesías. También entendemos por el principio divino que tiene que establecer las tres bendiciones. Eso es fundamental. Eso significa precisa de formar una familia. Y no hay forma de formar una familia si no es aquí en la tierra. Es más, el Mesías tiene que cumplir las tres bendiciones, crecer, multiplicar y dominar, así como tendría que haberlo cumplido Adán, ¿sí? Pero claro, si nosotros lo esperamos desde el cielo, esto jamás se cumpliría. Entendimos con el principio divino que la cruz lo que permitió fue una salvación espiritual, pero no una salvación física. Y ahí estaba la necesidad del Señor de la segunda venida. Bien, pero claro, si necesitamos de la salvación física, vamos a necesitar que el Mesías pueda venir aquí en la tierra. Y así como dice al final, tiene que ser alguien que herede la misión del mismo Jesús para que pueda completar aquello que él no pudo cumplir. No porque Jesús haya hecho mal, no porque Jesús no fuera suficientemente capaz, porque el pueblo no le creyó en ese tiempo. Pero claro, vamos a la Biblia y encontramos versículos que dicen que Cristo venía en las nubes. El más claro es Mateo 24:30, que dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y uno lee esto y dice, hay que prepararse porque cuando llegue se viene fuerte la cuestión. Se viene el Hijo del Hombre con las trompetas, con todos los ángeles desde el cielo con gran poder y gloria. Pero claro, ¿qué significará esto? Por todo lo que vimos antes, tendríamos que llegar a entender. El Mesías viene en la tierra, pero con esta clase de mensajes uno podría llegar a dudar mucho, ¿no? Entonces la cuestión es entender qué significa venir sobre las nubes del cielo. Para eso
El principio no nos enseña, nos muestra un par de versículos para entender qué simboliza, desde el punto de vista de la Biblia, el agua y cómo podríamos llegar a entender a las nubes. En Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Acá Apocalipsis usa un simbolismo bastante interesante, ¿no? Habla de las aguas donde está sentada la ramera, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué simboliza esto? Significa a toda la humanidad caída, a todo el ser humano caído, ¿sí? Entonces, pensando en cuanto a las nubes, ¿qué podría ser? Si las aguas representan a todo este pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas, pero que está sentada la ramera, eso significa está bajo el dominio de Satanás, ¿qué podría llegar a significar las nubes? En Hebreos 12:1 nos habla como un simbolismo de lo que podría llegar a significar las nubes. Dice, por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo el lastre del pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Acá las nubes es comparado con una gran masa de testigos, una gran cantidad de personas, básicamente. Así como las aguas eran una gran cantidad de personas, aquí también nos habla de que las nubes eran una gran cantidad de personas. Pero ¿cuál podría llegar a ser la diferencia entre el agua y las nubes? Básicamente nos enseña el principio divino que las nubes serían esas aguas, esa agua, ese pueblo que es resucitado, que es preparado, que es santificado. Y ahí podríamos llegar a entender mucho más claro qué significa venir sobre las nubes del cielo. Significa venir bajo la base de un pueblo preparado. ¿Sí? Así como pasó con Jesús. Jesús no vino así nomás. Jesús preparó por 4000 años un pueblo para que pueda recibir a Jesús. Dios mismo preparó ese pueblo para recibir a Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar en los tiempos del Señor de la segunda venida? También, de la misma forma, Dios va a preparar un pueblo para que el Señor de la segunda venida pueda venir bajo el fundamento de ese pueblo. Pero no solamente nos muestra esto, el principio divino, nos muestra un montón de versículos que nos hablan de la segunda venida y que realmente son muy interesantes cada uno de ellos porque nos da pistas claras de cómo va a ser la venida de Cristo. Vamos a leer solamente algunos. Como les dije, esto es solamente un repaso, no estoy haciendo tanto, no quiero hacer tanto hincapié en todo el contenido de la conferencia, pero nos sirve como para entender por qué estamos aquí reunidos, ¿no? Por ejemplo, leemos aquí, Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y uno podría pensar, ¿quién podría llegar a cuestionarse que Cristo es el Cristo si viene del cielo con las nubes, con las trompetas? Nadie va a pelear contra él. O sea, hay que ser ciego, hay que ser realmente estar nublado para pelear con alguien que viene del cielo con tanta gloria. Sería diferente en el caso que viniera a la tierra, ¿no es así? Y así fue como pasó, de hecho, con Jesús. Pelearon contra él y así anuncia la misma Biblia que pasará con el Cordero, el Señor de señores, el Rey de reyes. Vemos también acá el que dice la Biblia en Lucas 17:20, el reino de Dios no vendrá con advertencia. También dice Lucas 17:25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esa generación. Todas estas cuestiones cada vez nos hacen pensar más, upa, si fuera realmente literal, todos estos versículos estarían erróneos. ¿Cómo podríamos decir que el Señor de la segunda venida no viene con advertencia? Sí, de hecho, viene con trompetas y anunciado por unos ángeles desde el cielo. Obviamente estaba viniendo con una tremenda advertencia, que no se da cuenta, pero acá nos está diciendo no vendrá con advertencia. Va a padecer mucho. Seguimos leyendo y encontramos más versículos. Esta es la palabra del mismo Jesús. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Podrá encontrar gente que le crea? Muy difícil no creer en alguien que viene de las nubes con tanto poder y gloria. Muy difícil, muy difícil. Ya no sería una cuestión de fe. Ya es cuestión porque no es cuestión de creer en algo difícil de... No, es cuestión de aceptar lo que está ante mis ojos.
Pero claro, acá nos está hablando como, incluso que casi que con dolor, de que el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, iba a ser perseguido, iba a ser criticado, que capaz incluso no podría llegar a encontrar fe sobre la tierra. Y seguimos leyendo, por ejemplo, el 1 Tesalonicenses 5:2, que dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Lo mismo pasa en Apocalipsis 6:15. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? No se anuncia con una campana y mucho menos con unas trompetas. Viene desapercibido. Así como pasó con Jesús. Viene completamente desapercibido. La gente no sabía. Vino humildemente y empezó a trabajar de a poquito, desde cero. Acá seguimos leyendo, Apocalipsis 10:11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Se va a encontrar la necesidad del Señor de su unidad de profetizar otra vez. Acá encontramos Mateo 13:31 que dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Para los que no lo saben, el grano de mostaza es una cosita muy chiquita, es realmente muy diminuta, pero crece de manera enorme, es realmente uno de los árboles más grandes, realmente enorme. Pero claro, los árboles no crecen, se necesita un periodo de tiempo, pasar de chiquito a poder realmente ser grande, y así va a ser el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa? No va a ser de un momento al otro. Viene el Señor de la segunda venida desde el cielo con las trompetas. Es como que así nomás ya llega el reino de los cielos, pero no va a ser así. La misma Biblia nos está anunciando una y otra vez a través de los versículos. Y acá estos últimos dos son los más claros en ese sentido. Acá nos habla la profecía que dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nos está hablando que el Señor de la segunda venida será nacido de mujer. ¿Sí? Y por último, Apocalipsis 19:7, que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Estas bodas que estuvimos hablando aquí de la segunda bendición, aquello que tiene que cumplir, la familia que tiene que establecer el Señor de la segunda venida, tiene que hacerlo aquí en la tierra. Conclusión, el Señor de la segunda venida nacerá en la tierra. Creo que este es uno de los puntos más claros por toda la información y todos los versículos, no solamente porque el principio divino lo descubre, sino porque la Biblia mismo nos está anunciando a gritos. El Señor de la segunda venida nacerá en la tierra. Y esto a veces con todos estos versículos es fácil de aceptar. A veces es difícil cuando tenemos que pensar en una persona en particular que va a cumplir este rol. Pero primero tenemos que abrir nuestro corazón a decir, bueno, el Señor de la segunda venida va a nacer en la tierra. Eso significa que tenemos que estar preparados a encontrar una persona que se va a parar en esa posición, aunque nosotros lo vamos a ver como un ser humano normal. No se va a anunciar con trompetas, gente. Va a ser un ser humano normal que va a tener este rol tan importante que va a cargar con la salvación de toda la humanidad. Vamos al cuándo. El cuándo. El cuándo es un poquito más fácil, no necesitamos tanta preparación de versículos y todo lo que vimos anteriormente, porque en realidad lo vimos bastante anteriormente en el principio divino. Como decíamos antes, en Mateo 24:36 decía que no se sabe el día ni la hora. Pero como dijimos antes, Dios lo va a revelar a sus siervos, sus profetas. ¿Cuál sería esa revelación que nos puede llegar a explicar cuándo viene el Señor de la segunda venida? Son los paralelos históricos que vimos en el principio divino. Antes de la conferencia de la segunda llegada, vimos sobre esto. ¿Y qué nos anuncia acá? Nos muestra primero que nada un Dios vivo que está detrás de la historia, que está encaminando la historia para llegar a una meta última. ¿Cuál es esta meta última? El Mesías. Durante 4000 años, Dios prepara al pueblo de Israel. Jesús es recibido, pero es crucificado. Entonces, Dios va a tener que trabajar a través de la humanidad para poder preparar al pueblo para recibir al Señor de su venida. Y nosotros estudiamos que nos encontramos en los momentos cúlmines del tiempo de preparación para la segunda llegada. La reforma religiosa fue en 1517 con Lutero, y si nosotros calculamos los 400 años que deberían pasar, estaríamos hablando de 1917. ¿Sí? Pero también, si sumamos todos los años
400, 400, 120, 400, 210 y 400, nos da un total de 1930. Entonces el principio nos explica claramente a través de esto que el Señor de la Segunda Venida viene entre 1917 y 1930. ¿Por qué lo podemos decir con seguridad? Porque no hay manera de negar los paralelos históricos. Uno estudia en detalle cada una de las historias y ve que la repetición se cumple durante toda la historia humana. Entonces nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, por todo lo que nos basamos anteriormente, por todo lo que se explicó antes, que así como se repitió todas estas características, podemos decir, el Señor de la Segunda Venida nace entre 1917 y 1930. ¿Qué significa esto? Que ya nació. Que ya nació. El Señor de la Segunda Venida ya nació. Nació en la tierra y fue hace aproximadamente un siglo. Ahora vamos a una pregunta bastante importante y la última. ¿El dónde? Algunos podrían llegar a pensar que el Señor podría llegar a venir en Israel mismo. ¿Sí? Podríamos llegar a pensar eso. Pero acá en Mateo 21, del 33 al 43, nos da una parábola, Jesús, que básicamente en conclusión nos habla de cómo los israelitas han siempre asesinado, matado a los profetas, hasta finalmente haber matado a su hijo, al Hijo de Dios, que era Jesús. Entonces termina de la parábola diciendo, pero os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Así como también lo entendemos por qué significa ser el pueblo de Israel. Nosotros vemos en la Biblia, Israel comienza con Jacob por ser el victorioso ante Dios, ¿verdad? Pero no significa que van a ser necesariamente los descendientes de Jacob. Y claro, si seguimos estudiando el dónde, ya entendiendo que no necesariamente va a venir del pueblo de Israel, sino va a venir del pueblo preparado, el pueblo que realmente rinda sus frutos, estudiamos la Biblia y encontramos versículos que nos enseñan, nos explican, nos dan alusión a dónde podría llegar a nacer el Señor de su venida. En Apocalipsis 7, del 2 al 3, nos dice, luego vi a otro ángel que subía del oriente, y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes habían encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Nos habla del oriente, ¿sí? Pero acá creo que hay un versículo incluso más claro, Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué podemos entender por estos mensajes? En particular, creo que el último, Mateo 24, 27, se entiende claramente. El Señor de la Segunda Venida nace en la tierra entre 1917 y 1930 en una nación oriental. ¿Sí? Si vemos entre esos tiempos, entre 1917 y 1930, ¿qué nación podría llegar a recibir al Señor de la Segunda Venida? Solo podemos pensar en 3. Durante ese tiempo, las únicas naciones que realmente podríamos decir tienen potestad para poder recibir una Segunda Venida sería China, Corea y Japón. ¿Potestad en qué sentido? En que sean reconocidas a nivel mundial y que sea fácilmente las enseñanzas del Señor de la Segunda Venida transmitidas a toda la humanidad. Si el Señor de la Segunda Venida nace en una nación donde la humanidad no reconoce, no conoce sobre esta nación, va a ser muy difícil para el Señor de la Segunda Venida transmitir las enseñanzas, la verdad, la salvación que Él tiene que transmitir. Entonces, pensando en una nación importante que pueda llegar a recibir hacia una Segunda Venida, solo son 3, China, Corea y Japón, en cuanto a importancia. Pero si analizamos en cuanto a la preparación, especialmente en ese tiempo, China era comunista, eso significaba que estaba totalmente en contra de lo que serían las religiones, estaba totalmente en contra de lo que es la libertad de culto, así que en China muy difícil. Japón, ¿qué pasó con Japón? Era imperialista, tenía en ese tiempo especialmente un carácter de conquistar todo y que ellos eran superiores a todos. Era un imperio, realmente Japón quería ser un imperio. Y además que el cristianismo no estaba para nada evolucionado, eran principalmente sintoístas. Pero encontramos una nación particular que es Corea, la I en rojito en el medio, que
básicamente la religión principal, especialmente en ese tiempo, era el cristianismo. Y encontramos que Corea, por su carácter, cómo fue como nación, era una nación muy, muy especial, porque nunca estuvo en ese rol de atacar, en ese rol de conquistar, siempre estuvo a la defensiva, siempre estuvo conectada con demás religiones, no solamente el cristianismo, y entendemos que estaba muchísimo más preparado para recibir al Señor de la Segunda Venida. Entonces el principio divino nos explica claramente, esta nación escogida, que tiene que ser del Oriente, es Corea. ¿Sí? También el principio divino nos explica 5 puntos que esta nación escogida tiene que cumplir, que son justamente 5 puntos que Corea cumple. Primero tiene que ser el objeto del corazón de Dios. ¿Qué significa esto? Tiene que tener empatía con el corazón de Dios. La historia de sufrimiento del pueblo coreano hizo que se conectase tanto con Dios, a punto que sea tan creyente. El pueblo coreano sabe lo que es el sufrimiento y por eso puede tener empatía con el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es de sufrimiento. También tiene que ser un foco cultural y de la civilización. Eso significa, ahí se tienen que acumular todas las religiones que puedan vivir en armonía, centralizada en el cristianismo, que es lo que se cumple en Corea, no solamente en ese tiempo, sino hoy en día. Tiene que ser la línea de frente entre Dios y Satanás. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Es una nación, Corea es una nación que está dividida en dos, entre una parte que es una dictadura, que está completamente en contra de cualquier libertad religiosa y, por supuesto, cualquier opinión sobre Dios, la critica, la ataca y la condena. Y después tenemos el otro lado que es democrático, que es principalmente cristiano. Entonces encontramos ahí Dios y Satanás básicamente encarnados en estas dos naciones luchando para finalmente plantarse en la tierra. También tiene que haber un periodo de indemnización nacional. Justamente Corea pasó por un periodo de 40 años que fueron conquistados por Japón. Ese periodo nos explica el principio divino, que es este periodo para pulirse, purificarse como nación. ¿Por qué? Porque le permite cargar con el peso del fracaso del pueblo escogido anterior y prepararse finalmente para poder recibir al Señor de la Segunda Venida con humildad y realmente preparados en cuanto a su corazón. Y por último, tiene que haber profecías mesiánicas que nos explica, nosotros viendo la historia de Corea, encontramos, por ejemplo, el Chungkan Nok, que es una profecía que nos habla sobre el ser justo que va a venir a traer la justicia a la humanidad y que van a nacer en Corea. Entonces encontramos estos 5 puntos en esta nación. Y finalmente podemos culminar este pequeño repasito sobre el cómo, cuándo y dónde, diciendo que van a ser en la Tierra entre 1917 y 1930, y dónde, en Corea. Capaz, algunas personas que están aquí escuchando, escucharon hasta aquí, sobre la Segunda Venida. Y bueno, les mentí un poco diciendo que el dónde iba a ser la última pregunta. En realidad la última pregunta iba a ser la más fundamental durante toda la jornada, es el quién. Sabemos el cómo, sabemos el cuándo, sabemos el dónde, entendemos que fue hace un siglo, entonces necesitamos saber quién es el Señor de la Segunda Venida. Y luego de estudiar todo el principio divino, estudiar y entender quién es el que nos revela todo esto, quién es el que nos reveló el ideal de Dios, quién es el que nos reveló sobre la caída del ser humano, quién es el que nos reveló cómo podemos restaurarnos, quién es el que nos reveló a este Dios vivo detrás de la historia, detrás de los paralelos históricos. Esa persona sería la única persona capaz de hacer eso, tendría que ser el Señor de la Segunda Venida. Entonces es por eso que la Federación de Familias afirma con claridad, con firmeza, con convicción, que el Señor de la Segunda Venida es el reverendo Sun Myung Moon. Y durante toda esta jornada lo que vamos a hacer es estudiar sobre su vida. Pero no solamente sobre el Señor de la Segunda Venida, sino su esposa, juntos. ¿Por qué? Porque el Señor de la Segunda Venida solo no puede cumplir su misión completamente, así como pasó con Jesús. Pero el reverendo Salman Moon y la doctora Hak Chahan pudieron pararse en esta posición de padres verdaderos de la humanidad.
ellos pudieron tener victoria en aquello que Jesús no pudo cumplir porque fue crucificado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este día tan especial, en esta jornada tan especial? Vamos a descubrir sobre la vida de ellos. Vamos a analizar sobre la vida de ellos. A veces uno pensando en el Mesías podría llegar a pensar en un eh, todopoderoso, un Superman, alguien que puede volar y hacer milagros, pero nos vamos a dar cuenta, estudiando, que todo lo que ellos hayan logrado vino a partir de sacrificio, vino a partir de sangre, sudor y lágrimas, vino a partir de muchas dificultades. Y al estudiar su vida, entendemos realmente, podemos comprender realmente por qué ellos pudieron pararse en esta posición, cómo ellos cumplieron su misión y cuál es la relación que yo tengo que tener con respecto a ellos. Entonces, gente, para todas las personas que están aquí, ¿por qué es necesario aprender sobre ellos? Para poder aprender, primer punto, el modelo. ¿Por qué? Porque ellos lograron a través de su vida vivir cómo es un hijo verdadero de Dios, cómo es una hija verdadera de Dios. Dios hasta ahora no ha podido tener ninguna relación padre-hijo sincera con alguien. Siempre el ser humano estuvo en esa posición de pedirle y nunca pensar en él, nunca en relación de profundo entendimiento padre-hijo. Y ellos fueron capaces de hacerlo. La única persona antes de ellos fue Jesús y Jesús fue crucificado. Pero a partir de ellos podemos encontrar ese ejemplo para nuestra propia vida. Podemos profundizar en el entendimiento del principio divino porque en realidad todo el principio divino está apuntado para que podamos finalmente recibir al Señor de la segunda venida y a los padres verdaderos. También podemos entender el amor verdadero de Dios que se manifiesta a través de la actitud de ellos. Podemos ver manifestado el amor verdadero de Dios de manera lo más sustancial que es en la carne, en el reverendo Samuel Moon y su esposa Hakcha Moon. Y por último, para renacer y salvarse, porque nosotros estudiamos en el principio divino que necesitamos de los padres verdaderos, necesitamos de ellos para poder obtener la salvación. Entonces, sin entender sobre ellos, sin saber sobre ellos, sin saber cómo podemos nosotros, qué clase de relación tenemos que tener con ellos, no podemos llegar a realmente salvarnos. Ellos, el Señor de la Segunda Venida junto con su esposa, vienen a partir de todo el proceso de la historia que estuvimos estudiando en el principio divino. Viene a partir del sacrificio del mismísimo Jesús, que Jesús marcó las puertas, abrió las puertas para que el Señor de la Segunda Venida pueda venir. Jesús obtuvo lo que es la salvación espiritual y simplemente el Señor de la Segunda Venida tiene que completar aquello que Jesús no había podido cumplir completamente. Entonces hubo toda una historia también de sufrimiento, de cristianismo, de preparación, todo para este momento poder recibir al Señor de la Segunda Venida. Y luego de la Primera Guerra Mundial, nace el reverendo Samuel Moon. Con esto termina un poquito todo lo que es el repaso de lo que vimos antes y la introducción a toda esta jornada. Espero que podamos entrar cada uno en mucha oración. Este contenido es muy, muy importante para cada uno de nosotros, para poder encontrar confirmación, para aquellos que ya creen, encontrar confirmación sincera en lo que creemos, para aquellos que recién están escuchando por primera vez, para que puedan, no solamente en la lógica, entender la posición que ellos cumplen, sino que en su corazón poder abrirles la oportunidad a conocer sobre ellos. Porque lo que ellos vienen a traer es importante para toda la humanidad. Y si hay alguien que se anuncia como el Señor de la Segunda Venida, tenemos que tener convicción de que es o no es, pero no podemos dejarnos las dudas. Entonces, este momento tiene que ser sumamente importante para encontrar esa inspiración, encontrar esa convicción, ¿sí? Y por sobre todo darles una oportunidad. Así que vamos a comenzar a estudiar sobre la vida de nuestro Padre verdadero, ¿sí? Nosotros en la Federación de Familia los llamamos a ellos como Padre verdadero, Madre verdadera, Padres verdaderos ambos. Así que vamos a usar mucho ese término para los que no están acostumbrados, lo anuncio para que se vayan acostumbrando, ¿sí? Así que, ¿dónde fue que nació? ¿Cómo fue el nacimiento de esta persona tan especial, el Señor de la Segunda Venida? Esta sería la casa, ¿sí? La pequeña choza donde nació el reverendo Samuel Moon, el Padre verdadero. Él nació ahí, en ese puntito rojito, en la provincia de Pyongyang, ¿sí? Actualmente sería Corea del Norte, pero en ese tiempo estaba todo unido, así que él nació
nació en Corea, en un lugar, como ven en la foto, de montañas, naturaleza, de completa conexión con lo más puro de la creación de Dios, que es la naturaleza. Esa fue la clase de ambiente en la que se crió el Padre verdadero. Su nombre en su infancia era Moon Yeon-myun. Moon Yeon-myun. ¿Qué significa su nombre? Significa aclarar la verdadera identidad del dragón por la palabra de la verdad. Un nombre muy especial y muy acorde también a la responsabilidad que va a cumplir. Y él nace el 6 de enero de 1920. En cuanto a su familia era bastante conocida por todos los valles de Corea por esta frase, esta de su bisabuelo. Dice, bendiciones de todos los valles de Corea irán hacia quien alimente a gente de todas las regiones. Todo el mundo de su barrio, de su comunidad, sabía que cualquiera que iba a la casa del clan Moon iba a recibir comida, iba a recibir atención, amor, cuidado, especialmente en esos tiempos tan difíciles de Corea, porque en ese tiempo estaban en plena conquista, en pleno dominio japonés, ¿sí? Pero siempre el clan Moon estuvo en esa posición de cualquier persona que en hambruna o en dificultad puedan tener un lugar donde dormir, puedan tener comida de la que comer. Aquí tenemos un par de fotitos de su familia. Con respecto a sus hermanos, sus padres tuvieron 13 hijos, pero solamente 8 sobrevivieron. 5 de ellos fallecieron a muy temprana edad. Temprana edad. Aquí también tenemos la foto de su hermano mayor, Yuk Soo Moon. Él es una persona que realmente encontró en el Padre Verdadero algo diferente. Y el Padre Verdadero mismo nos explica, nos enseña que él, su hermano mayor, era el que más lo respetaba, el que si le pedía algo el Padre, él lo hacía. Y ahí ya mismo empieza a verse lo especial de la familia y empieza a verse la misma restauración de Caín y Abel que no se había dado antes, en muchos casos. Aquí ya lo podemos ver desde su comienzo, por lo especial que era el padre. Su hermano mayor se dio cuenta de eso y siempre lo siguió. Siempre le hacía caso y era muy, muy interesante las historias que tenía con respecto a eso del Padre verdadero. Con respecto a su padre, estos mensajes, muchos de los mensajes ya voy aclarando, la gran mayoría van a ser tomados primero de la autobiografía del reverendo Samuel Moon, que el que no le leyó, por favor, después de esto, se los pido de corazón, léanla, y también tomado del Champumo Gyon. Champumo quiere decir padres verdaderos, Gyon quiere decir escritura sagrada. Este libro es una recopilación de las enseñanzas del Padre verdadero y de la Madre verdadera y nos habla sobre su vida. Entonces vamos a encontrar muchos mensajes de las mismas palabras de ellos con respecto a su infancia, su adolescencia y todo su crecimiento. Entonces acá el padre nos explica un poco la característica de su padre, Kyung Yu Moon. Era una persona que tenía enorme disciplina, que no necesitaba que una ley le rija para hacer lo que tiene decir lo que tiene que hacer. Él tenía principios y él siempre los mantenía a costa de lo que sea. No necesitaba de alguien que le diga lo que tenía que hacer. Un padre bastante especial. Con respecto a su madre, era una persona, dice el padre, de gran moral, con una personalidad fuerte, pero también nos muestra un poco el corazón de su madre. Ahí en los puntitos, por ejemplo, nos contaba, yo se los voy relatando un poquito, ¿no? Para no hacer tanto texto, pero nos cuenta mucho del corazón de nuera que tenía su madre, de la preocupación que tenía ella ante sus hijos. También nos enseña el padre que ella tenía una tendencia muy revolucionaria, era muy terca, así como vamos a ver que el padre era también, y muy creativa, que era algo que también el padre verdadero heredó de ella. Siguiendo un poquito con su familia, tenemos a su tío abuelo, Yun Kuk Moon, que fue el que lo llevó al cristianismo cuando era chiquito, con 10 años, y tomó un rol muy importante en la educación, en la preparación del padre. ¿Sí? Y luego tenemos unos pequeños puntos sobre sus características.
Como les dije, la intención es ver el carácter más puro del Padre verdadero y que podamos conectarnos, acercarnos un poquito más a Él, entender cómo era que pensaba, cómo era que actuaba y cómo llegó a prepararse para el rol que cumple. Primero, resumiendo un poquito, todos estos mensajes son de la autobiografía. Resumiendo un poquito, era una persona con muchos talentos, muchas habilidades con las manos, hacía, tejía mucho, muchas artesanías, era físicamente muy fuerte, era muy grande también, incluso con personas incluso mayores que él, era muy fuerte, muy capaz. También era una persona con mucha curiosidad de espíritu investigador. Todas esas montañas que nosotros vimos en la foto, bueno, él quería conocerlas absolutamente a todas. O sea, quería conocer todo. Todo en un rango de 8 kilómetros, como nos dice un poco acá. Quería conocerlo, no había manera de pasarlo por encima. No, tenía que conocerlo en plenitud. Era muy curioso. También tenía una voluntad muy fuerte. De hecho, también podríamos definirlo que era muy terco. Y si uno lee la autografía y se da cuenta que, la verdad, sus padres tuvieron algunas dificultades con el carácter que él tenía. No porque él fuera malo, sino porque así como tenía que pasar con Adán y Eva, el Señor es una venida, no nace perfecto. Él tiene un proceso de crecimiento, de maduración, de desarrollo. No significa que sea malo, pero durante este tiempo en su infancia, él fue cultivando. A partir de todas estas características que vamos a estar viendo, empieza a notarse lo especial de su carácter y durante su infancia es que lo va puliendo, conectado con la naturaleza, conectado con Dios, con el cristianismo de chico. Tenía un espíritu muy competitivo. Acá hay una pequeña historia, por ejemplo, de cómo luchó con un niño 3 años mayor, como una especie de lucha competitiva. Él perdió, quedó como conflictuado y dijo, yo voy a entrenar hasta poder derrotarlo y luego de 6 meses lo derrotó. Ese es el espíritu que tenía y fue una característica que lo llevó siempre a seguir dando más y más y más y más, hasta que la competencia era consigo mismo nomás. Era un hombre justo, era conocido por el pueblo por el justiciero que marcaba qué era lo que está bien, qué era lo que estaba mal. Así era como era, no podía dejar pasar las injusticias. También tenía un carácter muy amoroso. Aquí resumí un poquito, pero hay una historia que nos cuenta el padre que sus vecinos, por ejemplo, en esta situación, en este imperialismo de parte de Japón, están pasando por hambre y él, conflictuado, pensando en qué hacer, agarró y dijo, le llevo una bolsa de arroz. Cargó una bolsa de arroz, corrió por 8 kilómetros, procurando que no, teniendo cuidado de que los padres no lo vean, para poder dárselo a los vecinos que tenían hambre. Esa era la clase de corazón del padre. Tenía un don de mando, de liderazgo, un poco lo vimos con el punto 5 del carácter justo, pero la gente decía, o este va a ser el rey de una nación o va a ser el jefe de un grupo criminal. Realmente era un líder nato, líder nato. Y por último, gran espiritualidad, gran espiritualidad. Nos muestra un poquito algunas historias de cómo él podía sentir cómo está emocionalmente alguien, capaz que incluso sin verlo, sino que simplemente cerrando los ojos pensando en esa persona, sentir cómo estaba. También podía ver cómo congeniaba una pareja, saber si él funcionaba bien o si iba a funcionar mal. Esa era la clase de carácter que tenía. Como vimos también, estaba involucrado siempre con la naturaleza. Cuando vemos la fotografía, hay muchos mensajes con respecto a eso y les invito a leer sobre eso. Pero, pero eh, desde muy chico, ya con 14 años, ya toda la infancia, naturaleza, creatividad, todo lo lindo, lo puro, empezó a ya no pasar simplemente por las cuestiones bonitas de la vida. Empezó a caerle la ficha de muy temprano, ya de 14 años, de que hay tristeza en el mundo, de que hay sufrimiento en la tierra, de que en su mismo pueblo la gente estaba pasando por problemas. Y empezó a cada vez más buscar cuál sería el propósito de su vida. ¿Cuál sería su misión? ¿Qué era lo que él podía hacer para secar las lágrimas de las personas? Estuvimos viendo un poquito sobre su infancia, un poquito sobre su carácter.
Antes de eso estábamos viendo un poquito sobre el capítulo El Señor es una avenida. Vamos a dejar por aquí el- con esta puerta abierta sobre cuando el Padre verdadero se empieza a cuestionar, pensar sobre su misión. Vamos a dejar este espacio. Cortamos aquí para hacer un pequeño break. Vamos a descansar unos 15 minutitos. Ahora son y 50, así que 2 y 5 en punto. Continuamos de aquí de este mismo punto. Hacemos un break para que cada uno pueda ir al baño, tomarse un cafecito, tranquilo, pero en punto seguimos. Y les pido por favor, no se desconecten del el espíritu que estamos tratando de generar. Realmente hay mucha oración y preparación espiritual, mental, física, para poder comenzar en hora, para poder seguir recibiendo el contenido, ¿sí? Así que hacemos una pequeña pausa ahora mismo. Muchas gracias. Nos vemos en 15 minutos.